Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Es un placer estar de nuevo aquí en el Foro Farmacéutico. Como ustedes, ya mientras aparece mi presentación, les pido el favor que me la pongan. Ya está. Estaba pensando ahora que después de que J. Uribe y Leonardo les han mostrado el tamaño del tramacazo que sufrió la economía colombiana y cómo nos estamos ajustando, entonces ahora me toca a mí hablarles de un tema todavía más placentero, que es el de los impuestos. Voy a entrar directamente en materia. Yo había hablado con Leonardo, sabía que él iba a presentar, digamos, la necesidad macroeconómica del aumento de recaudo. Entonces simplemente voy a recordarles la magnitud del desafío que tenemos desde el punto de vista de recaudo fiscal. Son dos las razones que desde el punto de vista de recaudo obligan a hacer una reforma tributaria. La primera, la caída en los precios internacionales del petróleo y de otros minerales, que representó una reducción drástica de los ingresos del gobierno. Quiero hacer un comentario sobre el tema de los precios del petróleo. Como mostró Leonardo y J, se han recuperado un poco, después de haber bajado hasta $26, están en más o menos 50. La verdad es que en el Comité de Regla Fiscal, en el cual participamos nosotros dos, desde diciembre del 2014, después de un trabajo que presentamos ahí en el comité, nosotros planteamos que teníamos que trabajar con un precio de largo plazo del petróleo de más o menos $60. O sea, nunca pensamos que se iba a quedar en los 26. Entonces, digamos, las proyecciones de regla fiscal están hechas sobre la base de que este precio, que está ahora de 50 más o menos, va a estar por ahí un poquito más alto, hacia 60, pero no más que eso. Y eso, de todas maneras, es una disminución muy grande de ingresos fiscales del petróleo comparado con el punto máximo, con el punto el momento en que llegaron a ser 3% del producto. Digamos que probablemente van a volver a ser algo del orden de medio punto del producto, pero vamos a haber perdido 2 o 2,5 puntos del producto en ingresos fiscales petroleros, que es una cuantía importante. Los vamos a haber perdido frente al punto más alto, porque no ahorramos, desafortunadamente, en el pasado y subimos el nivel de gasto hasta allá. Pero comparado con el nivel de gasto que teníamos en el 2014, pues tenemos ahí un desfinanciamiento del orden de 2,5 puntos. Lo segundo es, en parte para compensar eso, el gobierno hizo la reforma tributaria del 2014, finales del 2014. Pero ustedes recuerdan cómo fue conflictiva esa discusión, porque la propuesta del gobierno inicial era subir todavía más el impuesto de patrimonio a las empresas. Varios economistas dijimos: esto es una barbaridad, en el momento en que se va a desacelerar la economía, aumentar un impuesto absolutamente antitécnico como es el impuesto de patrimonio a las empresas, pues lo que va a hacer es que haya menos inversión y se va a desacelerar todavía más la economía. Los gremios protestaron también y entonces a lo que se llegó fue a un compromiso que fue: ok, se acaba el impuesto a la riqueza, al patrimonio de las empresas poco a poco, pero se reemplaza por un aumento en el CRE, en la sobretasa del CRE, que llevaría la suma de impuesto de renta, CRE y sobretasa del CRE para las empresas más grandes del país a 43%. Y se dijo: esto va a ser temporal, solo hasta el 2018. Y el gobierno tiene que crear, esa fue la decisión del Congreso, le aprobamos esto de manera temporal y el gobierno crea una comisión de reforma tributaria estructural, porque el país no puede vivir con este sistema tributario donde le exige a las empresas una carga muy superior a la que tienen el resto del mundo en un momento difícil. Entonces,
el mandato que le da la comisión es, señores, ustedes tienen que ayudarnos a buscar una manera de recuperar ese recaudo de estos impuestos transitorios y además compensar una parte de la caída de los precios de los ingresos fiscales que no logró de todas maneras suplir esa reforma de finales del 2014, pero tiene que hacerlo de una manera más amigable para la economía. Entonces, yo quisiera decir que, digamos, recordarles que esa es la base de por qué el gobierno llamó a la Comisión de Reforma Tributaria y cuál fue el mandato complejo que nos dieron. Aumentar recaudo, pero de una manera que sea más amable para el crecimiento económico. Ese fue esencialmente Y quiero señalar de nuevo, subrayar tres cosas que mencionó Leonardo. Si nosotros no hacemos esta reforma tributaria como país, no se aumentan los recaudos y se suplen los que se van a caer, habría una disminución muy sustancial del gasto en educación y salud. Eso sería traumático para el país, porque realmente algo importante que ha sucedido en el país es un aumento significativo de la cobertura de educación. Está todavía pendiente acabar de aumentar la cobertura en los programas de primera infancia y en mejorar la calidad. Y en salud ha sido una cosa importante llegar a tener un cubrimiento del seguro de salud prácticamente universal, aun cuando en unas condiciones un poco complicadas, porque por los fallos de la Corte Constitucional, pues prácticamente todo tratamiento hay que atenderlo. Es casi el único país del mundo en donde la Corte, los jueces le han impuesto semejante carga al sistema de salud y a la sociedad. Sería absolutamente traumático. Yo quiero señalar esto por lo siguiente. Cuando comienza a discutirse políticamente en algunos partidos que es que cómo vamos a subir el IVA a la clase media 19%, que eso va a ser regresivo, que cómo vamos a pagar más impuestos de renta personal. Bueno, ¿qué queremos? Es para mantener unos gastos en educación y salud que logramos aumentar en los años pasados y que disminuirlos sería dramático. Y yo por eso he señalado que hay un tema de presentación que es necesario que el gobierno haga, y es hacerle entender al país que todos tenemos que contribuir a poder mantener esos gastos en educación y salud. Además de eso, pues es que hay unas inversiones que tenemos que hacer, hay que completar las inversiones de la 4G, esas no están gastando recursos presupuestales ahora, pero hay unas vigencias futuras que están respaldando a las 4G, que hay que pagarlas hacia el futuro. Hay que mejorar la calidad de educación y va a haber unos gastos adicionales del posconflicto. Si se firma la paz, no tengamos la menor duda de que va a haber algunos gastos adicionales y que la disminución del gasto militar en seguridad que va a ocurrir en el tiempo no va a ser inmediata, va a tardar un tiempo. Entonces, ese es el contexto en el cual esto es absolutamente indispensable. Pero, tal y como yo lo señalé, el mandato que nos dieron, y con toda razón el Congreso, es: ustedes tienen que hacer una reforma que, además de recuperar lo que se va a perder con los otros impuestos y aumentar en neto entre 1,5 y 2 puntos, o sea, en total estamos hablando casi de 4 puntos porcentuales del PIB, como lo mencionó Leonardo, hay que hacerlo de una manera que no sigamos afectando el crecimiento económico de manera negativa, o sea, que no gravemos tanto a las empresas ni tanto a la inversión y a la generación de empleo formal. Cuando nosotros entramos a diagnosticar el sistema, a hacer el diagnóstico del sistema tributario, vimos que además de eso, nuestro sistema tributario tiene otros problemas. Con el tiempo se ha vuelto enormemente complejo. Y la complejidad del sistema tributario colombiano se vuelve una carga para los contribuyentes. Las empresas tienen que dedicar, y las personas, una cantidad de esfuerzo y de tiempo a hacer dos contabilidades distintas: la contabilidad NIF, por un lado, por otro lado la contabilidad tributaria, un estatuto tan complejo que todo el mundo tiene que tener asesores tributarios, cuando en otras partes del mundo
la mayoría de la gente declara sin asesores tributarios. Esto no tengo nada en contra de los asesores tributarios, pero no nos tienen que obligar a todos a tenerlos. Y además le complica mucho la vida a la administración. Una de las razones por las cuales hay mucha evasión es porque el sistema es muy complejo y le permite a mucha gente encontrar trucos para no pagar y le cuesta trabajo a la administración. Entonces hay que simplificarlo, hay que hacer una simplificación importante. Vamos a mirar que hay un problema de equidad muy grande con el sistema tributario. Hay dos maneras de mirar el problema de equidad en el pago de impuestos. Una es que dos contribuyentes que tengan la misma capacidad de pago deben pagar lo mismo. Y ustedes saben bien que en este momento, en el sector empresarial, hay unas empresas que van a tener que pagar el 43% y hay unas que pagan cero, porque hay sectores que tienen una exención desde hace muchísimo tiempo. Y hay otras que pagan no sabemos cuánto, una cosa intermedia, porque tienen una zona franca especial, porque tienen unas deducciones especiales. Entonces hay una inequidad tremenda entre empresas, incluyendo empresas que compiten entre sí y pagando tasas tributarias totalmente diferentes. Eso es un absurdo que hay que corregirlo. Y el otro problema, que es un problema, digamos, yo diría es un problema ético y político complejo, es que todo sistema tributario se espera que los que tengan mayor capacidad de pagar contribuyan más. Y eso tampoco está pasando bien en nuestro sistema tributario, como voy a mostrar en un momento. Entonces la verdad es que hay varias cosas que tenemos que arreglar. Y nosotros nos pusimos en la tarea, los 7 miembros de la comisión, 9 miembros de la comisión, a tratar de cuadrar ese círculo, de hacer una propuesta que cumpliera con todas estas condiciones. Además, el mandato que nos dieron fue mirar por un lado los impuestos directos nacionales, o sea, la renta de personas naturales, el impuesto de renta y crédito de las empresas, el impuesto a la riqueza y los parafiscales, los llamados parafiscales laborales. También miramos todos los impuestos indirectos, o sea, el IVA, el impuesto al consumo, el impuesto de transacciones financieras, los impuestos a los combustibles, y ahí yo estoy poniendo las regalías, porque las regalías, al igual que los parafiscales, legalmente no son un impuesto, pero son un gravamen, es un gravamen a la producción parecido, a la producción petrolera y minera parecido a un impuesto indirecto. Estudiamos todos los impuestos territoriales, yo no creo que alcance a hablarles de los impuestos territoriales, pero si acaso algo muy breve, pero los miramos también todos. Y finalmente miramos el tema de evasión y de administración tributaria. Entonces esos fueron los temas que cubrimos. Después de comenzar a hacer algunas simulaciones, encontramos algo teníamos que guiarnos cómo vamos a hacer, de dónde va a salir el aumento de recaudo. Entonces, el resultado de nuestra propuesta, en muy breves palabras, es el siguiente. Como la reforma del 2014 le pegó un aumento muy fuerte a la tributación directa de las empresas, muy grande. Entonces, y nosotros tenemos que hacer una propuesta que alivie un poco a las empresas, o por lo menos a aquellas empresas que van a pagar demasiado. Entonces es difícil que el aumento de recaudo venga de los impuestos directos. En el mejor de los casos, y es nuestra propuesta, la reforma de los impuestos directos mantendría el nivel de tributación de los impuestos directos que determinó la reforma del 2014, pero mejor distribuidos. Esto es importante porque alguna gente ha dicho, la propuesta de ustedes solamente aumenta el IVA, todo el aumento de recaudo viene del IVA. Eso no es así. Si no se hace la reforma que propusimos, los impuestos directos se reducirían mucho en el 2018. El aumento que le pegaron en el 2014 es transitorio. Entonces nosotros estamos manteniendo ese aumento, aunque mejor distribuido. Entonces, en el fondo,
el aumento de recaudo, en realidad de verdad, uno tiene que verlo así, es más o menos por partes iguales, impuestos indirectos e impuestos directos, pero mejor distribuido. Vamos a comenzar por el tema de los impuestos directos. Una primera elemento del diagnóstico que es muy importante aclarar es que en este cuadro ustedes ven cómo es la composición de los impuestos directos en distintos países. Y en el caso, la línea roja es el porcentaje recaudado por las empresas y la azul es el porcentaje recaudado por que pagan las personas naturales. Entonces ustedes ven que en el caso de los países de la OECD, la mayor parte de los impuestos directos las pagan las personas naturales y una porción menor las empresas. En los países de América Latina es al contrario y Colombia es uno de los dos países grandes de América Latina donde una mayor proporción de ese recaudo lo pagan las empresas. Eso realmente es una barbaridad. Es una barbaridad porque es que en los países se hacen las empresas, es para invertir, las empresas son las que invierten, generan crecimiento económico y generan empleo. Si uno le carga el grueso del sistema tributario a las empresas, lo que hace es pegarse un tiro en el pie. En realidad, es muy importante hacia el futuro que nosotros cambiemos poco a poco. La manera como nosotros estamos proponiendo hacerlo es apenas el comienzo de un traslado de cargas de las empresas a las personas naturales. Pero eso requiere que las personas naturales comencemos a tributar en general un poco más. Dentro de las personas naturales también tenemos unas diferencias enormes. Asalariados que están pagando bastante y otras rentas que pagan muy poco. Entonces ahí también hay que hacer un equilibrio. Y la otra razón por la cual esto hay que cambiarlo es la siguiente. Porque la gente dice, algunas personas dicen, pero es que los impuestos directos son progresivos. Algo que uno quiere del sistema tributario es que los que tenemos mayor capacidad de pago paguemos un poco más que los que tienen menor capacidad de pagar. Eso es lo que se llama progresividad y es un elemento básico en todos los sistemas tributarios modernos y es parte, digamos, del contrato social, que eso se haga así. Pero no es verdad que gravando más las empresas el sistema es más progresivo, porque cuando uno grava unas empresas con un nivel de 43%, ahí están las utilidades de un accionista grande y de un accionista chiquito. Pero es que no es solo la empresa grande, es que está gravando también a la empresa pequeña o mediana que puede ser toda de personas de ingresos bajos. Entonces, gravar las empresas más no tiene nada que ver con la progresividad. Eso es un mito que nos creamos aquí en Colombia. Lo que sí tiene que ver con la progresividad es gravar de manera progresiva los ingresos de las personas naturales, que lo estamos haciendo muy poco. Entonces, si nosotros queremos ir en la dirección de que nuestro sistema tributario sea un poquito más justo, también es necesario, primero, que sea más amigable con el crecimiento económico y que sea un poco más justo, tenemos que ir pasando cargas de las empresas a las personas naturales. Esto es lo que muestra lo que nos está pasando en términos de competitividad del sistema tributario para las empresas grandes. La línea azul son las tarifas promedio en los países de la OECD, en los países ricos, del impuesto de renta a las empresas. Ha ido bajando eso en el tiempo y el promedio son como 27%. Si yo tomo solo los países europeos y los Estados Unidos es un poco más alto, digamos 32, 33%. Pero digamos que en un país desarrollado se considera que las empresas no deben pagar más de 32, 33%. Eso es. En América Latina, que veníamos de tarifas mucho más altas, es la línea verde, el promedio está hoy día por debajo de eso, está en 26%. Y el niño diferente somos nosotros, la línea roja, que ahí hemos venido oscilando, bajamos, subimos y ahora con la reforma del 2014
llevaría la tributación a 43%. El problema de la tributación empresarial es, en todas partes del mundo se gravan los impuestos de renta de las empresas. No se trata de no gravarlos. Pero lo que uno no puede hacer es gravarlos mucho más que los países con los cuales competimos. Porque si lo seguimos haciendo así, pues va a venir menos empresas a Colombia y se van a ir empresas de Colombia. Entonces, eso es algo que es muy importante que el país lo entienda y que entienda por qué es que tenemos que pasar impuestos de las empresas hacia las personas naturales, tanto de impuesto de renta directo como en el IVA, de que no hay otra solución a mediano y largo plazo. En la tributación de personas naturales tiene varios problemas. Tiene el mismo problema de la tributación de las empresas, en el sentido de que hay una cantidad de deducciones y exenciones especiales que hace que dos personas con la misma capacidad contributiva paguen tarifas totalmente diferentes, pero además que le quitan la progresividad, porque definitivamente las personas que se benefician más de todas las exenciones y deducciones que hay por inversiones en fondos de pensiones, por intereses de vivienda, por educación, por todo, son personas de ingresos altos, que tienen más de esos gastos y que los pueden usar en contra una tarifa de impuestos más alta. Entonces, esas exenciones, aparte de que le quitan recaudos al sistema de renta de las personas, lo hacen inequitativo horizontalmente y le quitan progresividad, le quitan mucha progresividad. Entonces nosotros ahí lo que planteamos hacer, en el caso de las empresas, como vamos a ver en un momento, lo que planteamos hacer es, como dicen, como se dice popularmente, o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces, planteamos una tarifa mucho más baja, entre 30 y 35%, ojalá 30%, pero para todo el mundo, para todas las empresas. Y en el caso de las personas naturales, eso implicaría eliminar todos los sectores que tienen exenciones especiales y todas las ventajas particulares, como las de las zonas francas en términos de tarifa. Algo que ya se había comenzado a hacer con el CRE, pero nuestra propuesta es generalizar eso de manera que podamos bajar la tarifa para todas las empresas, porque si no lo hacemos no lo podemos bajar para todas. En el caso de personas naturales es más difícil acabar con esas exenciones porque uno ya se imagina el discurso en el Congreso, pero ¿cómo van a quitar el beneficio para los intereses de vivienda? Entonces se va a acabar la construcción de vivienda, ¿cómo van a acabar lo de los fondos de pensión? Y eso no lo maneja nadie. Entonces nuestra propuesta es una cosa muy sencilla. Ok, las dejamos todas, pero las limitamos el monto absoluto del conjunto de las deducciones. O sea, ninguna persona puede disminuir su impuesto en más de un cierto porcentaje y en más de un cierto valor absoluto. Entonces, si se acepta esa propuesta, cada persona decide esas posibilidades de bajar su impuesto, ¿en qué lo usa? Lo uso en crédito de vivienda con cierta ventaja, o en aportes a fondos pensionales, o en unos gastos especiales de educación, pero yo tengo un límite, y eso hace que el sistema vuelva a tener alguna equidad horizontal y alguna progresividad. Y es una forma, digamos, pragmática de poder resolver un problema que de otra manera políticamente sería imposible de resolver. Pero hay también un problema de la estructura de la tabla de tarifas que se ve en esta gráfica. Estos son varios países de América Latina, cómo es la tabla de tarifas, cómo es el pago, la tarifa media por niveles de ingreso comparados, digamos, con el promedio de ingreso del país. Y ustedes ven que Colombia es el país que comienza a tributar a un nivel más alto. Comienza a tributar por allá es que no veo bien, como a 3 veces el salario promedio. Todos los demás comienzan a tributar antes. Hay países que comienzan a tributar desde el principio. Hay otros que es a nivel de un salario mínimo. Pero nosotros es a nivel de 3 salarios mínimos. Y luego la curva se para mucho, pero como ha dejado una parte tan grande sin grabar, pues
el promedio de tarifas siempre queda muy por debajo que la de otros países. Entonces, ese problema también lo tenemos que arreglar. Entonces, nosotros proponemos bajar un poco ese umbral, no demasiado, es ir gradualmente arreglándolo y hacer la curva un poquito menos parada de lo que aparece ahí. El otro problema complicado es el siguiente. Hace unos meses vino aquí el señor Piketty, que es el economista que está más de moda en el mundo, porque este señor con un grupo de economistas franceses se puso a trabajar sobre un tema que realmente ha resultado un poquito complejo en el mundo, y es que en las últimas décadas ha habido en varios países una tendencia a una concentración muy grande de los ingresos en el 1% que tiene los ingresos más altos. Y, digamos, eso ha sido particularmente agudo en los Estados Unidos. Pues resulta que la gráfica para Colombia muestra, hay menos datos, pero el trabajo de Piketty muestra que Colombia tiene un nivel de concentración en el punto más alto, parecido al de Estados Unidos y superior al de casi cualquier otro país. O sea, la concentración de ingresos en la parte más alta en nuestro país es similar a la de Estados Unidos y es mucho mayor que en cualquier otro país latinoamericano, lo cual, bueno, está bien. Si eso es así, está bien, pero entonces que se tribute, ¿verdad? Y el problema es el siguiente. No voy a explicar en detalle ese gráfico, pero básicamente ese gráfico lo que muestra es que en el 1% de ingresos más altos, la mayor parte de los ingresos crecientemente, entre uno va al 1% y al medio por ciento más rico, pues la mayor parte de los ingresos ahí son dividendos y ganancias de capital que están en su mayor parte exentos. Entonces, resulta que las personas naturales que están en el nivel más alto de porcentaje de ingresos acaban pagando muy poquito porque la parte más grande de sus ingresos está exento. Este es un punto importante desde el punto de vista, sobre todo, digamos, de equidad del sistema. Las dos críticas grandes que ha tenido nuestra propuesta son, de una parte, que cómo subimos el IVA tanto que eso va a afectar a la clase media y a las clases populares. Y de otra parte, la gran crítica de que cómo vamos a gravar los dividendos que ya han pagado en las empresas, que eso no es bueno para el crecimiento económico. Yo quiero decirles a ustedes que personalmente considero que no hay ninguna posibilidad de que pase una reforma que suba el IVA al 19% si no grabamos los dividendos. Porque es que sería una reforma totalmente desbalanceada. Y desde el punto de vista político eso no lo maneja nadie. Pero además es que estamos proponiendo una reducción importante en la tasa de tributación de las empresas. Entonces, para que pase parte de esa tributación a las personas naturales, una parte de ese traslado es precisamente yo bajo la tributación en las empresas, pero grabo los dividendos. No estamos diciendo que los grabemos en la tarifa plena, no. En el máximo se llegarían a grabar en 15%, pero con alguna progresividad. Es más, yo personalmente pienso que no es indispensable que se haga exactamente nuestra propuesta, puede ser un poco menos. Pero yo creo que ese elemento tiene que estar ahí y que es importante que ustedes entiendan por qué tiene que estar ahí y nos ayuden un poquito a hacerle ambiente a este tema. Es que de lo contrario, de golpe nos quedamos sin reforma porque entonces la resistencia política a la subida del IVA va a ser muy difícil de manejar. Con esa introducción, déjenme decirles un poquito más. Yo quisiera que Rodrigo me haga el favor de controlarme el tiempo porque yo tiendo a entusiasmarme mucho. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cuánto tengo? No, dime cuánto me falta. 20 minutos, bueno, voy a tratar. Me dices cuando me falten 10. Bueno, tú me dices. Eso, las mujeres lo controlan a uno mucho mejor. Entonces, en las empresas, ¿cuál es la propuesta fundamental? La propuesta es de una sencillez muy grande que
ha choqueado a muchos. Y creo que los que están más asustados son los de la DIAN con esta propuesta nuestra, pero están trabajando a ver si la pueden poner en práctica. Es muy sencilla. ¿Qué es lo que refleja la capacidad de pago de las empresas? Sus utilidades. Entonces, ¿por qué no grabamos las utilidades de las empresas? Las empresas hacen un esfuerzo enorme en llevar una contabilidad para determinar sus utilidades y no lo pueden hacer hoy día de cualquier manera porque tienen que ceñirse a las normas contables internacionales, que están estudiadas en todo el mundo y son realmente, los quienes las hemos mirado son superiorísimas a las normas contables que teníamos ante nosotros. Son un poco más complicados, pues el traslado, el paso de un sistema a otro es complicado. ¿Por qué no aprovechamos eso y grabamos, ponemos un impuesto a las utilidades? Ahora, hay que hacer algunos ajustes. Hay unos 2 o 3 países que han hecho eso en las últimas reformas tributarias, por ejemplo España y Portugal, y tienen que hacer algunos ajustes, pero los ajustes a las utilidades, por ejemplo en el caso español, son 12 artículos. Entonces el impuesto de renta a las sociedades se puede volver un impuesto de 13 o 14 artículos en nuestro código tributario. Uno que diga la base son las utilidades y otros que dicen cuáles son los ajustes que se hacen a las utilidades. Ahora voy a explicar un poquito cuáles son los ajustes que se le hacen a las utilidades. Pero, repito, es fundamental entender que esto sería un impuesto que sustituye a los 3 impuestos existentes. El impuesto a la renta, el CRE y la sobretasa al CRE. E iría en la dirección que ha ido el CRE, pero mucho más. Porque si yo grabo las utilidades, entonces ya no hay rentas exentas. Mi base son las utilidades. Yo ya no comienzo con unos ingresos, que digo que hay unos que son constitutivos de renta, que hay otros que no, que luego comienzo a depurar todo eso. No, me centro en las utilidades. Hay solo una excepción clara, que son los dividendos recibidos en el caso de sociedades abiertas. Como esos ya han pagado en la otra sociedad, pues no pueden volver a pagar acá, porque sería doble tributación en las sociedades. Sin embargo, nosotros sí creemos que la distribución de dividendos, como ya dije, tienen que pagar algo en personas naturales y algo en sociedades extranjeras, porque nosotros, pues tampoco se trata de bajarle tanto la tributación a las sociedades extranjeras y sobre todo cuando se giren dividendos a paraísos fiscales. La propuesta aquí es que todo pago a paraísos fiscales sea grabado a la tarifa máxima del 30% si es la tarifa de empresas. Que esa es la manera de... Es muy bueno que la DIAN tenga mecanismos de control de información y acuerdos con Panamá, etcétera, pero eso va a tardar un tiempo en ser bien efectivo. Lo más efectivo es que uno, cualquier giro a los paraísos fiscales lo graba a la tarifa máxima de empresas, presume que son utilidades, pueda que sean de colombianos o no de colombianos, pero uno sabe que esa plata ya no está pagando, entonces hace eso. Varios países han hecho eso. Eso puede ser muy efectivo en resolver ese problema, que es un problema, se ha vuelto realmente un problema crónico en el caso colombiano. Y por eso creemos que sería muy importante que si esto se hace y que se defina pronto, entonces yo creo que la gente va a aprovechar la normalización tributaria, porque si sabe que esto se va a pasar así, pues ¿para qué se pone uno a dejar capitales y a hacer transferencias de paraísos fiscales acá y a pagar una cantidad de abogados allá si le van a estar grabando todos los giros que hace afuera a una tarifa alta? Bueno, quiero insistir en que es muy importante que se haga así, de esta manera, porque si uno no quita beneficios tributarios que tienen algunas sociedades, pues entonces no puede bajar la tarifa al 30%. Es más, si no quitara ninguno de esos beneficios, el cálculo que yo recuerdo es que no podríamos bajarla sino por ahí como a 37 o 38%. Quedaría muy alta de todas maneras. Entonces se trata de redistribuir las cargas dentro del propio sector empresarial y otra parte pasándola a las personas naturales.
no estoy viendo bien ahí. Estos son los otros temas importantes de cambios. Las ganancias ocasionales, nosotros pensamos que la ganancia ocasional tiene una tarifa distinta a la ganancia de capital, digamos, tiene una tarifa distinta a la renta ordinaria. Para las personas naturales tiene cierto sentido, porque como hay una tarifa progresiva, si yo vendo, el año en que yo vendo mi casa o algún activo que tengo y tengo una utilidad muy grande, pues digamos que yo estuviera a una tarifa del 20%, pues ese año me subiría a 35%, la tarifa máxima, y después me vuelvo a bajar. Entonces, en todas partes del mundo las ganancias de capital se graban de una manera distinta para las personas naturales para evitar ese problema. Pero no hay ninguna razón para hacerlo en el caso de las empresas. Entonces nosotros estamos proponiendo, también simplificaría enormemente el sistema tributario, que toda ganancia de capital se grabe como lo que es, como ingreso. Si uno se basa en las utilidades, pues así es, así va a ser, inevitablemente. Estamos proponiendo también que queden solo 3 descuentos especiales. Uno para actividades en investigación y desarrollo, otro para reforestación y uno para donaciones a las empresas sin ánimo de lucro que sean de verdad empresas sin ánimo de lucro. Tenemos una parte de la reforma que reduciría el universo de empresas sin ánimo de lucro con beneficio tributario mucho a las que de verdad deben tener el beneficio tributario, porque eso se volvió un mecanismo de evasión tributaria enorme en el país. Pero hay unas que definitivamente están haciendo una tarea tremendamente meritoria y que hay que conservarles esas ventajas, y parte de la ventaja es una exención en la ESAL y parte es una deducción a quien le haga contribuciones. Pero también seguimos aquí el principio de que esas contribuciones sumadas tienen un límite en el porcentaje de impuesto que se puede reducir. Lo otro que estamos planteando es que los parafiscales que no se eliminaron la vez pasada para los grupos de salarios cercanos al salario mínimo, se eliminen. Vimos que la reforma del 2012 fue muy positiva en disminuir la informalidad y creemos, o yo también creo, por lo menos eso es más difícil probarlo, que también ha permitido que el nivel de desempleo esté más bajo de lo que era en el pasado. Entonces, eso es una gran cosa que se hizo en la reforma del 2014, pero hubo un sector de parafiscales que no se ajustó en ese momento. Y nosotros estamos proponiendo que en la medida en que se hagan las demás cosas, eso se reduzca. Estoy hablando concretamente de las contribuciones a las cajas de compensación familiar, sustituyéndoles por presupuesto aquella parte que corresponde a el subsidio familiar o los subsidios de vivienda, que esa parte tiene que salir del presupuesto nacional. Pero ese es un tema importante que sería también importante para las empresas, acabar de quitarles un poco esas cargas a la generación de empleo formal. Y por último, como vamos a ver, estamos proponiendo que el sistema de transacciones financieras, que el impuesto a las transacciones financieras se mantenga por razones de recaudo, pero que en la medida de lo posible se lleve a deducibilidad plena, se reconozca que para las empresas pues es un costo y como todo costo se deduce completamente. Entonces digamos que ese conjunto de propuestas a las empresas realmente lo que haría es recuperar la competitividad tributaria de nuestro sector empresarial frente a otros países en el mundo y representaría conjuntamente con una evolución parcial en el sentido de que sería gradual, del IVA pagado en los bienes de capital, representaría un incentivo bastante considerable al proceso de inversión, comparado con la situación actual. No voy a adentrarme en esto porque es demasiado técnico. Estos son los ajustes que consideramos que hay que hacerle a las utilidades contables dentro del nuevo impuesto, pero como ustedes ven, son pocas cosas. Tiene que ver con ingresos y gastos no realizados y con la valoración de activos y pasivos.
Tiene básicamente que ver con esas dos cosas y con algunas provisiones y castigo por deterioro de activos. Son tres categorías que requieren y son las que el sistema español y el portugués y otros han tenido que ajustar, y eso hay que hacerlo es por equidad tributaria. Es para no gravar ingresos que no se han realizado y crearle problemas de liquidez a las empresas, pero tampoco permitir deducciones de gastos que no se han hecho. Por la misma razón, eso tiene que ser simétrico. Y en el tema de activos, donde las NIF permiten una valoración a lo que se llama fair value, pues hay mucha discrecionalidad en eso. Entonces, uno podría tener empresas iguales que siguen prácticas distintas y pagan impuestos totalmente diferentes. Entonces, eso es bueno, mantener una uniformidad a través, digamos, de seguir valorando el costo de los activos con base en el costo histórico ajustado. En el término de provisiones, eso es especialmente importante para el sector financiero, y esencialmente la propuesta es que, como ya se hizo en Colombia, en el caso del NIF del sector financiero, la Superintendencia Financiera le dice: aquí hay unas provisiones que yo acepto, que son mandatorias. Esas son deducibles, las otras no son deducibles porque no se han realizado, solamente hasta cuando en efecto se realice la pérdida. Hay unos ajustes que se hacen por unas razones totalmente distintas, que son por razones de control. Todos los países, los pagos al exterior tienen algunas limitaciones porque las administraciones tienen dificultad en ir a chequear los pagos en el exterior. Entonces, siempre hay unas, y la OECD tiene ya un catálogo que lo llama los BEPS, de mejores prácticas. Lo que nosotros proponemos es que Colombia adopte las mejores prácticas de la OECD en esa materia. Eso tiene bastante que ver con ustedes en el sector farmacéutico internacional, pero en general con todas las empresas. Pero también estamos planteando que hay algunos casos internos donde hay problemas parecidos a los de los pagos internacionales, como los precios de transferencia, que también hay que aplicarlos en alguna medida en los temas internos. Y otro punto muy importante es una limitación en los pagos en efectivo que sean deducibles. Esto es muy importante porque una de las cosas que hemos visto es que uno de los canales más grandes de evasión, en general la evasión está vinculada con los pagos en efectivo, que no dejan trazabilidad. Es imposible hacer en Colombia lo que han hecho algunos países, que es que no permiten deducir nada de pagos en efectivo. Eso no es viable aquí, con nuestro sector rural, complejo, donde todavía los niveles de bancarización, pero nosotros proponemos limitarlo de una manera importante y quizás inclusive ahí sería conveniente que se fuera un poco más lejos de lo que nosotros propusimos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya faltan 10 minutos nomás? Bueno, yo ya dije lo esencial de personas naturales, tal vez no voy a meterme más en el tema. Tal vez me quedó una cosa importante para ambas cosas, para personas naturales y empresas, que es el tema del presuntivo. Ese es otro tema que ya he visto que hay mucha discusión, y yo quiero explicar un poquito cuál es la razón de ser de la renta presuntiva, por qué Colombia introdujo la renta presuntiva en el año 74 y muchos países en el mundo tienen sistemas parecidos. Un país como los Estados Unidos, donde hay una administración tributaria súper capaz, donde es muy difícil hacer evasión y donde es penal la evasión, no necesita presuntivas. Pero un país donde la administración tributaria no logra controlar bien en todos los sectores, donde como yo conozco la evidencia, hay empresas que pagan lo que toca y otras que solo pagan un poquito por encima de la presuntiva para que no las miren. Acomodan para eso. Y la administración no tiene todavía la capacidad de controlar bien al universo de empresas y mucho menos de personas naturales. Entonces, si uno quiere que el sistema tributario tenga una equidad mínima, pues tiene que tener algún control como el que permite la presuntiva. Tiene una lógica económica impecable, y es decir, si yo tengo un patrimonio neto, eso tiene que producir un mínimo, señores. Porque si año tras año ese patrimonio neto produce pérdidas, es mejor que lo dedique a otra cosa. Y la manera como se diseña la presuntiva bien es para que sea sobre un periodo de tiempo.
Si en un año a uno se lo aplican y realmente uno no dio para la presuntiva, pues uno tiene un carry over para los años siguientes. Y hay algunas excepciones por empresas en periodo improductivo, etcétera. Eso, cuando lo hicimos en el año 74, que estuvo muy bien diseñado, eso funcionó muy bien al principio. Después comenzaron a meterle huecos por todos lados y se volvió muy poco efectivo. Entonces la visión de la comisión es: no vamos a meter impuestos al patrimonio, pero no puede ser que haya personas o empresas con patrimonios enormes que año tras año dicen que no tienen renta. Eso no puede ser, eso no lo podemos aceptar. Esa es básicamente la idea de la presuntiva. Han dicho algunos que eso genera una cascada de presuntivas. Yo quiero decir que ahí ha habido una confusión por algo que no fue suficientemente claro en nuestro informe. En una sociedad abierta, uno calcula la presuntiva sobre el patrimonio neto, incluyendo acciones de otras sociedades. Pero obviamente tiene que comparar eso contra las utilidades, incluyendo los dividendos recibidos de otras sociedades, así sean exentos. Entonces, algunos de los cálculos que yo he visto que hablan de las cadenas de presuntiva es porque quitan los dividendos de la comparación. Entonces, claro, si yo tengo un patrimonio basado en acciones, pero no lo puedo comparar contra los dividendos que recibo, pues entonces tendría una presuntiva muy, muy alta. Puede haber algunos casos, sin embargo, en que se presente ese fenómeno, y yo creo que eso la DIAN tiene que mirarlo con cuidado para ajustarlo en algunos casos particulares. Voy a decir solo dos palabras sobre la tributación indirecta. El primero es para, de nuevo, tratar de despejar dos mitos que hay en nuestro sistema tributario. El primer mito es ese de que, hombre, ¿cómo vamos a hacer a subir el IVA, que es un IVA regresivo, etcétera, etcétera? A las personas que dicen eso, incluyendo a muchos de mis excopartidarios en el Partido Liberal y en algunos otros partidos, yo les digo: señores, díganme cuáles son los países que ustedes consideran los países donde el Estado hace una mejor tarea de tener baja desigualdad, de darle servicios públicos muy buenos a todo el mundo, de tener un estado de bienestar como el que uno quisiera. Los países escandinavos. Sí, los países escandinavos. ¿Cómo financian ese gasto los países escandinavos? Bueno, el principal fuente de recaudo es un IVA con tarifas entre 23 y 26% en los países escandinavos y prácticamente sin excepciones. Entonces, si los países del socialismo moderno, no el del siglo XXI de aquí de al lado, sino del verdadero socialismo moderno, que realmente tienen las sociedades más ejemplares, consideran que la manera de financiar ese gasto progresivo es teniendo un IVA del 22, 26%, por Dios, no nos pongamos nosotros aquí a decir que no podemos usar el IVA como fuente de recursos para financiar la educación, para financiar la salud, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema que tenemos que aclarar. Pero el segundo mito es que haciendo excepciones en el sistema se vuelve progresivo el sistema. Resulta que hemos hecho tantas excepciones que hay un trabajo de Fedesarrollo hecho por Roberto Steiner que muestra que las excepciones que le hicimos al IVA hoy día benefician más a las personas de ingreso alto que las de ingreso bajo. Entonces es absurdo. Estamos en el peor de los mundos porque tenemos un IVA tan complicado que no produce mucho, que hay mucha evasión por lo complicado y que es regresivo en el sistema de exenciones que tiene. Entonces eso lo tenemos que arreglar. El otro mito es decir que los productos de la canasta familiar no están gravados. Pues sí están gravados, porque hay dos categorías de productos que supuestamente en la canasta familiar no están gravados. Uno que se llaman exceptuados. El producto no paga, pero los insumos que se usaron para fabricar el producto sí pagaron IVA y no se pueden descontar. ¿Qué hace el fabricante? Los lleva a costos y los sube al precio. Entonces, a través de ese procedimiento están grabados la mayoría de los productos de la canasta familiar. Y hay unos pocos que sí se pusieron como exentos, que quiere decir que se podría devolver la plata de los impuestos que pagaron los insumos. Vayan a ver si logran que les devuelva esa plata la DIAN, porque la DIAN está absolutamente
congestionada con el problema de las devoluciones. Y le dedica la mitad del tiempo a la gente al problema de las devoluciones. Una cosa ridícula. En lugar de estar controlando la evasión, está administrando unas devoluciones por un mal diseño del IVA. Esa es la realidad. En los países donde el IVA funciona bien, las únicas devoluciones que se hacen a los exportadores, porque el principio general del IVA es que uno grava los productos donde se consumen. Cuando yo importo de otro país, yo gravo las importaciones con IVA. Entonces, cuando ese país hace la exportación, no las puede grabar porque quedarían grabadas 2 veces. Entonces, es un principio general de la tributación del IVA. Y lo último es este tema de la imposición a los bienes de capital. El IVA tiende a gravar el consumo, pero si uno grava los bienes de capital y no deja descontar, entonces acaba gravando el consumo y la inversión. Es una de las razones por las cuales estamos desestimulando la inversión con el sistema tributario. Nosotros proponemos que se introduzca ese descuento de manera gradual. O sea, entre 3 y 5 años se puede hacer el descuento, pero estas cosas se pueden hacer solo si se hacen todas las demás cosas de la reforma, porque si no, la reforma no produce los recaudos que se necesitan. Yo voy a terminar ahí. Aquí en la presentación que se las vamos a dejar está la evidencia de que tenemos un IVA con tarifas promedio a nivel mundial, promedio a nivel latinoamericano. Hay campo para subirlo, donde la productividad del IVA es bajísima por todos los huecos que le hemos creado. Y tal vez voy a mencionar otra cosa. Hacemos un planteamiento muy fuerte de la importancia de subir los impuestos a los combustibles, en contravía de lo que es popular en el Congreso de la República, que hace rato están proponiendo bajar los impuestos a la gasolina. Es una barbaridad bajar los impuestos a la gasolina. Los impuestos a la gasolina y al diésel son importantes porque es una de las pocas formas como el Estado puede recuperar algo de lo que invierte en carreteras. La otra son los peajes, pero los peajes no cubren ni la tercera parte de la inversión en carreteras que hace el país. Entonces, en todas partes del mundo, los impuestos de los combustibles existen desde hace mucho para eso. Pero en los últimos años se ha desarrollado otra razón fundamental, que es la razón ambiental. Es uno de los mayores contaminantes de emisiones de carbono, pues es el uso de combustibles fósiles. Entonces, tenemos que gravarlos, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos diciendo en los foros ambientales. Y Colombia tiene los combustibles, están grabados apenas en la mitad del promedio mundial. Entonces hay campo para subirlos. Lo que pasa es que tenemos 2 vecinos que no solo no tienen impuestos, sino que tienen subsidios a la gasolina. Pero miremos cómo están, es decir, el caso de Venezuela, que es patético, donde además alguna vez yo hice los cálculos, el subsidio que se le entregaba a Venezuela, el socialismo del siglo XXI, por darle gasolina subsidiada a todos los que tenían carros particulares, era más grande que la suma de todas las misiones sociales de las que estaba tan orgulloso el régimen. Entonces parte de eso es ese déficit fiscal gigantesco que tiene Venezuela, es no solo no cobrar impuestos a los combustibles, sino subsidiar los combustibles. Voy a terminar ahí para no aburrirlo. Tal vez mencionarles que otro punto que es importante para el sector empresarial es el tema del ICA. El ICA es un impuesto que todos los que lo hemos mirado en algún momento histórico antes decíamos esto hay que cambiarlo, esto es un impuesto a los ingresos brutos, es un impuesto en cascada, es un impuesto antitécnico, pero la verdad es que se convirtió en uno de los 2 impuestos fundamentales de los municipios colombianos. Eso son realidades que uno no puede cambiar, eso es como el impuesto de transacciones financieras. Eliminar el impuesto de transacciones financieras implicaría subir el IVA no a 19, sino a 23% de un totazo. Eso no es viable. Y es un recaudo muy eficiente, coge a los evasores y tiene 2 problemas. Causa algo de desintermediación financiera, eso es innegable, pero todo impuesto tiene algunos problemas. Y el otro es que a las empresas no se lo dejan deducir completo. Por eso proponemos arreglarlo. Pero de la misma manera, digamos, con el ICA tuvimos que tomar una posición pragmática. Eso no se puede
no se puede tampoco eliminar para volver parte del IVA, tampoco. Pero sí hacemos una propuesta que lo mejoraría fundamentalmente, lo mismo que a las regalías para el sector petrolero y minero, y es que las tarifas sean proporcionales a la rentabilidad de las actividades. Entonces se aproximen un poquito a la realidad económica de las actividades. Entonces proponemos hacer 4 grupos, eso viene, realmente no fue idea propia nuestra, hubo un estudio grande del Banco Mundial sobre este tema, que fue lo que recomendó, y tenía toda la razón. Si no se pueden quitar ese impuesto, por lo menos hagan algo que se aproxime un poquito a gravar utilidades, y entonces lo que se hace es que uno tiene 4 grupos de tarifas, y los 4 grupos son actividades que tienen niveles de rentabilidad muy diferentes. Y los gradúo de esa manera. Y sería, además, armonizaría mucho más el ICA a nivel territorial, entonces tendría ventajas muy importantes para las empresas que están trabajando en muchos municipios donde el ICA se les ha vuelto un dolor de cabeza realmente impresionante. Excúsenme que creo que me pasé de todas maneras unos minutos, pero este tema pues creo que nos va a estar ocupando en los próximos días. No sabemos si el gobierno va a presentar un proyecto con nuestras recomendaciones o con otras. Esperamos que sea con las nuestras porque creemos que realmente hicimos un trabajo razonable. Muchas gracias.